Bueno, bienvenida y bienvenido. Hoy tenemos sobre la mesa un verdadero rompecabezas argentino. Las piezas que nos llegaron cubren de todo, desde las negociaciones de alto nivel con el FMI hasta, no sé, una marcha de docentes en La Pampa. Sí, es un mosaico muy complejo. A primera vista, parecen historias totalmente desconectadas. Pero la misión acá es justamente esa, ¿no? Encontrar el hilo que las une. El hilo invisible. Exacto. Entender cómo una meta de reservas del FMI puede terminar decidiendo si una familia en Lanús tiene trabajo o no la semana que viene. Vamos a intentar armar ese cuadro completo. Y lo fascinante y a la vez dramático es que estamos viendo dos Argentinas que funcionan a velocidades totalmente distintas. Por un lado, una Argentina macroeconómica, la de los despachos, obsesionada con el déficit, las reformas. La de las planillas de Excel. Justamente. Y por otro, una Argentina micro, la de la calle, que mide la realidad en boletas de luz, salarios que no alcanzan y la persiana de un negocio que se baja. Hoy vamos a explorar dónde y cómo chocan esos dos mundos. Empecemos por la presión de arriba, entonces. El FMI le pide al gobierno duplicar las reservas antes de fin de año. La propia vocera del fondo, Julie Kozak, lo llamó un desafío. Que en lenguaje diplomático, desafío es casi como decir, esto es casi imposible, ¿no? Totalmente. Y ese desafío es el motor que pone en marcha casi todo lo demás. No es ninguna casualidad que el presidente Milei convoque a sesiones extraordinarias en el Congreso hasta febrero. No es por gusto. Es por necesidad. Es por pura necesidad. Necesita con urgencia esas herramientas legislativas para cumplir con las metas externas. El problema es que el Congreso, no es una escribanía, es un campo de negociación. Y ya estamos viendo cómo se negocia. Patricia Bullrich adelanta que los ejes van a ser una nueva reforma laboral y el presupuesto 2026. Claro, pero para eso se necesitan votos. Y ahí aparece, por ejemplo, el ministro Santillí reuniéndose con Jorge Macri. Y Macri no va, digamos, a tomar un café. No, para nada. Va con una lista de condiciones, empezando por el pago de la coparticipación a la ciudad. Un momento. Para quienes no viven el día a día de la política argentina, podemos desglosar qué es exactamente la coparticipación. Porque, a ver, suena a una pelea por dinero, pero es mucho más profundo, ¿verdad? Totalmente. Imagínate que todo el país junta los impuestos en una gran caja común. La coparticipación es la fórmula, a veces muy conflictiva, para repartir ese dinero entre la nación y cada una de las provincias. Es el corazón del sistema federal. O sea, es la discusión de quién se queda con qué porción de la torta. Exacto. Entonces, cuando un gobernador te dice, dame mi parte de la coparticipación, no solo está pidiendo plata, está defendiendo su autonomía, su capacidad para gobernar. Es una de las tensiones más estructurales de la política argentina. Y no pasa solo en la capital. Vemos a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires consiguiendo que le aprueben un endeudamiento de 3.000 millones de dólares. Pero tuvo que ceder. Tuvo que ceder y destinar una porción, un 8%, directamente a los municipios, incluso a los de la oposición. Es el mismo juego, pero a otra escala. Y su discurso posterior es una radiografía del clima político. Acusa al gobierno nacional de apostar al caos para sacar ventaja. Lo que se está dibujando es un mapa de tensiones cruzadas, nación contra provincias, provincias contra municipios. Un ajedrez donde cada uno mueve sus piezas para sobrevivir al ajuste, ni más ni menos. presupuestos y de coparticipación. La UCA publica sus últimos datos de pobreza. 36,3%. Y la indigencia en 6,8%. Y no solo eso. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que es una voz muy respetada, dice que las cifras oficiales del INDEC podrían estar subestimando el problema. Porque las canastas de consumo con las que se mide ya quedaron, digamos, viejas. ¿Cómo se conectan estas dos realidades? A veces parecen dos países distintos. Es que en algún punto dejan de ser dos países distintos y se estrellan. Y acá vemos cómo una cifra de pobreza se convierte en una persiana baja. Fíjate en el caso de Mondelez, que frena la producción en Pacheco y licencia a 2.300 trabajadores. Y no estamos hablando de una empresa que fabrica autos de lujo. Mondelez hace galletitas, chocolates. Claro, cosas de consumo masivo, cosas que la gente compra casi sin pensar, son los productos que están en cualquier alacena. Exacto. Cuando una empresa así frena en seco, te está dando una señal de alarma brutal.
Te está diciendo que la crisis ya no está en los márgenes, que ya no se recorta en lujos, se recorta en lo más cotidiano. Y al lado tenés el caso de la textil Hansan Silvia en Lanús. Que directamente cierra. 50 familias en la calle. Es fácil perderse en los porcentajes, pero el impacto es increíblemente humano y personal. Son 2.350 familias cuya vida cambia de un día para otro. Y bueno, si por un lado tienes a las grandes empresas frenando la producción por la caída del consumo, es inevitable que del otro lado la gente reaccione. ¿Cómo se está yendo esa respuesta en la calle? La respuesta es inmediata y se da en varios frentes. Por un lado, tenés el reclamo sindical clásico. La UTA, el sindicato de colectiveros, confirma un paro en las líneas del AMBA que no pagaron los sueldos completos. Justo cuando los empresarios proponen pagar el aguinaldo en cuotas. Es un cóctel explosivo, pero no es solo por el salario. En el Hospital Garrahan, un lugar emblemático, hay una campaña nacional contra los sumarios a 44 de sus trabajadores. O sea que el conflicto ya no es solo por plata, sino también en defensa de los puestos de trabajo. Exacto, y de las condiciones laborales. Y mientras esta pasa en la calle, ¿qué pasa en el Congreso? Porque entiendo que hay una respuesta política a estas protestas. Hay una contrarrespuesta, casi un espejo. Una diputada de La Libertad Avanza, Verónica Razzini, presenta un proyecto para restringir el derecho a huelga. ¿Cómo? Exigiendo preavisos de varios días. Si conectamos los puntos, vemos un choque de trenes conceptual. Por un lado, trabajadores que usan su herramienta histórica, la huelga, para defender lo que consideran derechos vulnerados. ¿Y por otro? Un sector político que busca regular y limitar esa misma herramienta. Es una tensión fundamental sobre las reglas del juego de la protesta social. ¿Y esto es un fenómeno concentrado en Buenos Aires o se replica en el resto del país? Se replica por todos lados. El malestar es federal. En Chaco, los docentes se suman a una caravana para exigir el pago de la cláusula gatillo. Y acá hay otro término clave. Expliquémoslo. ¿Qué es la famosa cláusula gatillo? Pensá en la cláusula gatillo como un piloto automático para los sueldos en un país con alta inflación. Si la inflación sube un 10%, tu sueldo sube automáticamente un 10%. Es un salvavidas para el trabajador. Exacto, te garantiza no perder poder de compra. Pero para un gobierno con las arcas vacías, es una bomba de tiempo que siente que no puede desactivar. Por eso es el epicentro de casi todas las protestas del sector público. Lo vemos en Chaco, lo vemos en La Pampa. Donde los docentes de UTELPA marchan porque en la paritaria ni siquiera hubo una oferta. Ni siquiera una oferta. Y lo vemos en Entre Ríos, donde el gremio AGMR se declara en alerta. El mensaje es el mismo en todos lados. Así no llegamos a fin de mes. Tenemos entonces la economía bajo presión, la política negociando a contrarreloj y la calle en ebullición. Nos falta el tercer poder en esta ecuación, la justicia. ¿Qué rol está jugando en medio de todo este conflicto? La justicia está actuando como un árbitro que, con sus fallos, está definiendo el pasado y condicionando el futuro. Es muy interesante ver el patrón que emerge. Por un lado, la Corte Suprema parece estar cerrando capítulos dolorosos del pasado. Como la condena a Debido por la tragedia de Once. Exacto. La deja firme. Es un mensaje de esto está juzgado y terminado. Un cierre simbólico para una causa que marcó a una generación. Sin duda. Pero por otro lado, la misma Corte abre debates cruciales a futuro. Por ejemplo, con el fallo sobre la reforma previsional de Macri. Declaran que es constitucional, que el Congreso tiene el poder de definir la movilidad jubilatoria. Pero Y ese pelo es gigante. es gigante. Agregan que esa decisión debe cumplir con parámetros de razonabilidad. ¿Qué significa eso en criollo? En criollo, lo que la Corte le está diciendo al poder político, a este gobierno y a los que vengan es: señores, pueden cambiar la fórmula, pero no pueden hacer cualquier cosa. No tienen un cheque en blanco. Exacto. No tienen un cheque en blanco para licuar las jubilaciones a su antojo. Le pusieron un límite, un corralito al poder político. Es un fallo con un mensaje muy potente hacia el futuro de cualquier ajuste. Entiendo. Y mientras define estas grandes líneas, también actúa en casos muy concretos, ¿no? Como en temas de derechos humanos. Exacto. Vemos a Casación negándole la excarcelación al represor Suárez Mazzón hijo, reafirmando la política de lesa humanidad.
Y en la causa Cuadernos vemos al fiscal Stornelli insistiendo en la existencia de un sistema organizado de recaudación ilegal. Y también se mete de lleno en la tensión social que mencionábamos antes. De lleno. Quizás donde más choca con la actualidad es en el debate por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Un fiscal, Fabián Canda, cuestiona su validez. ¿Argumentando qué? Dice que no se puede detener a alguien sin orden judicial en medio de una protesta, porque la protesta es, en sí misma, el ejercicio de un derecho humano. O sea, la justicia en el centro del ring. Totalmente. Y no es una discusión solo local. El Comité contra la Tortura de la ONU le acaba de exigir al gobierno argentino tolerancia cero y critica las condiciones en las cárceles. Hay una mirada internacional muy atenta sobre cómo Argentina equilibra orden público con derechos humanos. Pareciera que además de la crisis política y económica, hay una especie de crisis de lo imprevisto, ¿no? En las fuentes aparecen noticias que no encajan en las grandes categorías. ¿Cómo cuáles? No sé, un helicóptero que cae en una cancha de tenis en Palermo, una ola de calor que deja a miles sin luz, un incendio forestal en Lago Puelo. ¿Son hechos aislados o nos hablan de algo más? Es una gran pregunta. Individualmente son incidentes, pero juntos puntan un cuadro preocupante sobre la fragilidad del sistema. ¿Fragilidad en qué sentido? Un corte de luz masivo en plena ola de calor te habla de una infraestructura de servicios que está al límite, desinvertida. Un incendio en un parque nacional te habla de la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias. Son síntomas de problemas estructurales que están ahí, latentes. Como la situación de la planta de agua pesada en Neuquén. Exactamente. Sigue parada. No es un titular nacional todos los días, pero es clave para la soberanía energética del país y hay cientos de trabajadores en vilo. Y para terminar de armar este rompecabezas, tenemos que mirar afuera. Porque Argentina no es una isla. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compara su modelo económico con el nuestro. Y no para bien. No, para nada. Dice que ella recaudó $20.000 millones extras sin pedir préstamos. Es una crítica directa desde la otra gran economía de la región. Es una forma de decir, hay otro camino. Y mientras tanto, el tablero geopolítico se mueve de formas muy, muy extrañas. Nicolás Maduro en Venezuela confirma que habló por teléfono en tono de respeto con Donald Trump. Una llamada que nadie vio venir. Para nada. Y casi al mismo tiempo, el embajador de Estados Unidos acá, en Argentina, elogia al presidente Milei y dice que está gestionando una visita del propio Trump al país. O sea que mientras un líder de la izquierda regional critica el modelo argentino, dos figuras como Maduro y Milei parecen entrar en la órbita de un posible futuro gobierno de Trump en Estados Unidos. Exactamente. El mapa ideológico y de alianzas de América Latina está en pleno reacomodamiento. Y las decisiones que se toman en Buenos Aires no solo impactan en la vida de los argentinos, sino que también envían señales a todo el continente. Argentina se convirtió en un caso de estudio. Y en una pieza clave de este nuevo ajedrez regional. Entonces, si tratamos de unir todos los puntos que recorrimos, tenemos una economía condicionada por el exterior, un gobierno que necesita reformas pero debe negociar cada voto, una sociedad que siente el ajuste en el bolsillo y protesta, y una justicia que intenta poner límites. Lo que emerge de todas estas fuentes es la imagen de un país en una encrucijada profunda, en una tensión constante. Se están redefiniendo las reglas del juego en casi todos los ámbitos al mismo tiempo, en lo económico, en lo social, en lo político. Es un panorama de una complejidad enorme. Y eso nos deja con una reflexión final. Con tantos frentes de conflicto abiertos simultáneamente, las paritarias en las provincias, las negociaciones en el Congreso, las causas judiciales, la presión internacional, la pregunta que queda flotando es, ¿cuál de todas estas tensiones será la que finalmente ceda primero? La paciencia social, la capacidad de negociación política. ¿O la sostenibilidad de las cuentas económicas? Porque es muy probable que el punto de quiebre en una de estas áreas sea lo que termine definiendo el rumbo de todas las demás.